La pobre René está enferma, con lo cual excusa su asistencia, pobrecilla, tenía billete, tenía muchísimas ganas de venir, luego hemos dicho plan B. Ayer René, como buena prevencionista, dijo, vamos a hacer plan A, plan B. Plan A, me conecto online, plan B, mamen, te paso la documentación. Y como buena prevencionista, pues con la documentación al final tiene que ser plan B. Le deseamos muchísima salud y pronta recuperación y comenzamos. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta mesa redonda titulada Estrategias de éxito en los procesos de cambio, que se enmarca en esta primera jornada del tercer foro Mises. Un foro que nace con la convicción de que las organizaciones deben situar a las personas en el centro de su gestión. Esto es el modus y el lema de todo el día. Y en este caso tienen que promover la dignidad en el trabajo, generar salud, bienestar, sostenibilidad y prosperidad inclusiva. Esta tarde tenemos el privilegio de escuchar 3 experiencias inspiradoras y muy distintas que nos mostrarán cómo el cambio puede convertirse en una verdadera palanca de transformación para las empresas y para la sociedad. A mi derecha tengo a Jaime Ortega. Jaime es el delegado Mises de Ecuador. Su trabajo se centra en llevar la prevención integral y transformadora al terreno, ayudando a las organizaciones a pasar del diagnóstico a la acción con enfoque sistémico. Es coautor de la metodología integral Mises, la MIM, que aparte de ser un vino, era antes la metodología MIM, y autor de la guía sobre análisis de causa raíz de pérdidas, aplicada a accidentes, incidentes y conflictos. Jaime persigue la autogestión de la prevención en las organizaciones a partir de la transformación de las personas con la autovigilancia consciente. Hoy nos compartirá cómo esta mirada integral convierte el cambio en una competencia organizativa sostenida. Es verdad que esta vez sois 3 ponentes, esta mañana yo tenía 6 y tenemos el mismo tiempo. Pero pese a todo me gustaría un poco concesión en las respuestas a poder ser. Jaime, ¿por qué la seguridad y salud en el trabajo no ha logrado generar cultura preventiva y de excelencia en las organizaciones? Lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Todavía no hemos llegado al camino, a pesar de todos los esfuerzos realizados por los profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo y de las propias instituciones. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. No pretendo ser un experto, sino simplemente compartir con todos ustedes una experiencia, 40 años dentro de este campo laboral. Y siempre buscando cómo efectivamente pasar del nivel al que estamos, que es el normal, en el cual está el 95%. Ahora la aceptamos. ¿Cuál? ¿Cuál es la tuya? Bueno, sí que lo he hecho esto. ¿Sabéis alguien dónde están las ¿Esa? ¿Sí? ¿Es la tuya? No. ¿No? Ah, claro. Sí, mira, aquí, estrategias de éxito. No, aquí, Jaime Ortega. Perdonad, ¿eh? Os recuerdo que no es mi mesa, perdonad las cosas del directo. Bueno, ahora ya sí que es mi mesa, la hago mía. Pero, venga. Ahí, perfecto, gracias. Bien, entonces le comentaba esto porque creo que es importante, ¿no? Fíjese usted, en la mañana ha sido súper interesante escuchar de por qué efectivamente las cosas no se están dando como todos los prevencionistas aspiramos. Este ha sido la razón de por qué efectivamente durante estos 40 años nos hemos dedicado fundamentalmente a buscar, a ver, ¿por qué a los prevencionistas nos miran un poco del hombro abajo? ¿Por qué a los prevencionistas no nos invitan los empresarios a las reuniones importantes? ¿Y por qué ciertas empresas están muy bien y otras empresas, sobre todo las pymes, no la están? Es por aquello entonces que el objetivo de esta mesa es plantearles a ustedes
para discutir esta metodología MIM, que es una metodología integral Mises, que no es un nuevo sistema de gestión, sino es una metodología integral para cambiar aspectos estructurales, aspectos culturales, que son sobre los cuales hay que incidir y que definitivamente los másteres nunca nos comentaron ni nunca nos dijeron. En esa línea, mire usted, mira esos tres círculos, ¿no? Algo que engloba a esta metodología, pues le llamábamos desde un comienzo prevención integral con propósito de excelencia. ¿Por qué esto de propósito de excelencia? Porque cuando hablamos de propósito en la empresa y cuando la empresa está manejada en parcelas, cada parcela tiene su propósito. Ahí nunca va a haber la colaboración, nunca va a haber la codecisión. Por ejemplo, esto hay que corregir definitivamente. Esta prevención integral con propósito de excelencia, el propósito de la excelencia, un poco en este caminar tan grande, hemos visto que es un propósito unificador. ¿Quién no quiere ser excelente? Acércate, claro. Quieren ser excelentes todos, todos queremos ser excelentes. Y no solamente los stakeholders internos de la organización, es decir, la administración, los especialistas, los operativos, también quiere ser excelente el mercado, las partes interesadas y las macro tendencias. Entonces, usted dice, a ver, ¿por qué hay tantas diferencias en la empresa? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en la empresa? Y empieza a ver clarito, empieza a ver muy clarito que no están alineadas percepciones, emociones, acciones y resultados. Cuando empieza a suceder esto, usted empieza a mirar un cambio total dentro de la empresa. En la lámina usted observa que se parte del diagnóstico integral, es decir, ¿en dónde estamos, no? Un mapa de valor preventivo actual que tiene la organización. Pero acá decimos mapa, ya no de riesgos, un mapa de valor preventivo actual. Para partir de eso, con el empresario definir, a ver, ¿qué es lo que usted quiere en productividad? ¿Qué es lo que quiere en competitividad? ¿Qué es lo que quiere con sus stakeholders externos, sus proveedores, los contratistas, los subcontratistas? ¿Y qué parte de estas macro tendencias del mundo le están afectando a usted? Y exactamente este panorama también lo hacemos a nivel de los stakeholders internos, administración, especialistas, trabajadores operativos. ¿Y cuál es a la final el objetivo? Es que todas las percepciones sobre prevención, todas las ideas, todas las emociones que despierta la prevención, las acciones y los resultados sean las mismas. Ahí empieza la cultura. ¿Por qué cuando una empresa es manejada en parcelas no sucede esto? Pues por lo que acabamos de decir. Fundamental entonces esta parte. Bien, esta lámina es muy interesante. A ver, siempre me motivó a ver, ¿por qué los profesionales, a unos les va bien en el campo de la prevención? Muy poquitos. ¿Y por qué a la gran mayoría no les va bien o no nos va bien? Igual con las empresas. ¿Por qué unas empresas están por ahí subsistiendo? Y hay empresas top realmente, ¿no? Que parece que todo lo resuelven. Si usted mira en la pantalla, siempre es importante, como profesionales de la prevención o como empresarios, preguntamos, ¿dónde estamos y a dónde quisiéramos ir? Esto es estadístico. Usted mira en la parte superior del triángulo hay un 5 al 10%, ¿no? Aquí es un poco la excelencia, está lo fabuloso, lo grandioso. Yo como profesional me debo preguntar, ¿estoy aquí? O también como empresa, ¿estoy aquí o no estoy? Y luego en la parte inferior del triángulo, 90-95%, esto es estadística mundial. Sucede absolutamente en todo. Está, entre comillas, lo que puede ser bueno, pero que no es excelente. Clave entonces partir preguntándonos dónde estoy y en dónde quiero estar. Estos 40 años hemos buscado a ver
¿qué hacemos para que los profesionales pasen de ser el 90% al 5%? Para que las empresas pasen de estar en ese 90% y pasen a este 5%. Nos ayudó mucho, y todos ustedes conocen, entiendo yo, a este famoso americano que hizo esta obra sobre la diferenciación, Jack Welch. Le recomiendo mucho esta obra. Él dice así muy tajantemente, o eres diferente o eres barato. Y eso pasa, ¿no? Cuando usted está en ese 90-95%, cada vez lo que usted recibe es menos. Pero cuando usted está en ese 5%, sea como profesional o sea como empresa, es muchísimo más valorado. Y esto ha sido muy satisfactorio irlo comprobando durante estos 40 años que es totalmente posible llegar. La metodología integral Mises justamente pretende esto y es la alternativa para lo que aquí estamos planteando, ¿no? Quererles indicar simplemente que toda la fundamentación de esta metodología, usted la va a encontrar en la guía técnica de la MIN, que está en la página web de Mises. Ahí está toda la fundamentación científica, ¿no? Porque esto no es simplemente un parecer, tiene muchísima fundamentación científica y fundamentalmente tiene muchos ejemplos. Creemos nosotros que muchísimos de los problemas que actualmente se plantean son solamente del qué hacemos, pero son muy pocas las metodologías que nos indican el cómo hacemos. A esto va la MIN, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo pasamos de este 95% a este 5%? ¿Cómo buscamos que la marca profesional para las empresas que lo aplican y para los profesionales que las aplican y su empleabilidad se incremente tremendamente, ¿no? Porque ese es un problema mundial. Casi yo no he visto en el mundo, casi no he visto en el mundo a un prevencionista que diga, le acerté o le achunté, como dicen en Chile, a esta carrera, ¿no? Muchos médicos me dicen, yo de haber sido, bueno, cualquier reumatólogo, de haber sido pediatra, de haber sido lo que sea, me hubiera ido mejor, pero caramba, aquí tengo una desmotivación tremenda, ¿no? Esto es lo que llevó efectivamente a durante estos 40 años recopilar prácticas de excelencia, que no son un nuevo sistema de gestión, sino son prácticas de excelencia que lo que permiten es que a toda empresa y a todo profesional con lo que él ya tiene, pues transformarlo. No olvidar, ¿no? Agustín tenía mucha razón, ¿no? De esto de que no tenemos que preocuparnos por las legislaciones, tenemos que preocuparnos por lo que nosotros hacemos, ¿no? Esta frase es muy importante, ¿no? Si nada cambia, si yo cambio, todo cambia. Marcel Proust. Es muy importante, ¿no? Y de hecho, yo esto lo compruebo en la práctica con las legislaciones. Nunca vamos a tener una buena legislación. Nunca vamos a tener, perdón el término entre comillas, un buen gobierno que legisle bien y de la importancia que efectivamente tiene la prevención, ¿verdad? Lo que es prevención. Demasiado trascendente. Bueno, en el fondo es toda la prevención integral a que va, ¿no? Un minuto. En esta lámina usted lo mira, ¿no? Es no tener sistemas aislados, seguridad, calidad, ambiente, clima laboral, talento humano, ventas, legal, finanzas, productividad, por un lado, cada uno su parcela, ¿no? Y estos son riesgos puros, es decir, si se concretan, solo es pérdida para la organización. Y aquí empieza a entrar el empresario. Ya no empezamos a hablar de los mapas de riesgos típicos, sino empezamos a hablar de los mapas de pérdidas. Y aquí es cuando el prevencionista empieza a conectar con el empresario, porque con toda razón el empresario, su órgano más sensible es el bolsillo, con toda razón. Y eso hay que ser real, no hay vuelvo luego. Entonces, mire, ¿qué buscamos? Un solo sistema de gestión. Un solo sistema de gestión. No pueden haber procedimientos de seguridad, de calidad del medio ambiente, no puede haber políticas para seguridad, para calidad, para medio ambiente. Caramba, y en la parte operativa el trabajador no puede enfrentar a un procedimiento para seguridad, otro para calidad, otro para medio ambiente. Es una locura.
Es una locura, pero eso es lo que está pasando y esto es mundial. Y esto es mundial. Entonces lo que se propone es esta prevención integral de pérdidas para todos los riesgos puros de la organización. ¿Mm? Bueno, y creo que lo vamos a ir dejando ahí simplemente con esta última lámina en la cual usted mira, ¿no? Stakeholders internos, administración, especialistas, trabajadores operativos, stakeholders externos, grupos de interés, mercado, entorno global. Fíjate que esta es la única metodología preventiva mundial que y empieza a tocar los aspectos de stakeholders externo. Y esto es demasiado trascendente. Cuando hablamos de mercado, ¿cómo podemos interesarle a nuestro gerente si nosotros solo le estamos hablando de riesgos y de cumplimiento legal o no cumplimiento legal? Y fíjese usted, ¿no? Porque es muy vieses esta metodología. Dice, las personas transformadas lo solucionan. Las transformadas. Es decir, aquellos que pasan de la clásica acción segura o insegura a esta acción consciente que tanta potencialidad tiene, ¿no? La acción y autovigilancia consciente. Aquí empieza la cultura. La mejor definición de cultura es eso, lo que una persona hace cuando nadie lo ve. Y esto se logra con la acción consciente. No necesita supervisión, no necesita control, no necesita dirección. Eso es la autogestión. Y a eso va Darín. Perdón. Muchísimas gracias. Luego seguimos ahondando en el debate. Por ahora pasamos la palabra a Esther Martí, de Tierra y Agua, de la Red Internacional de Peluquerías Saludables y Sostenibles. Muchísimas gracias. Esto también es el caramelo que habéis dado antes, también es cuidado, ¿eh? También es cuidado de las personas. Esther es impulsora de Tierra y Agua Biocosmética, creadora de Mixtura, que es la línea vegetal para el cabello, y líder de la Red Internacional de Peluquerías Saludables y Sostenibles. Su trayectoria nace de una experiencia personal de exposición a químicos en salones y evoluciona hacia la sustitución segura y formación para una peluquería sin tóxicos, reconocida con el galardón europeo de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en Trabajo en el 2019. Su caso ilustra cómo alienar salud, sostenibilidad y modelo de negocio en un sector intensivo en sustancias químicas. Muchas gracias. Pregunta, ¿qué consejos nos darías a todas las pequeñas organizaciones que sufren en su vida graves adversidades para subsistir? Bueno, primero de todo, gracias por la invitación y por estar aquí y por la gente que se ha quedado, porque, bueno, yo creo que la mesa es muy interesante, igual que la otra, pero bueno, gracias. Yo a las empresas, cuando tienen algún tipo de adversidad, sobre todo lo que les diría es que escuchen el malestar de los empleados, porque son los que nos pueden dar más datos de lo que está pasando en esa empresa. Los pueden escuchar en una reunión de empleados, todos juntos, los pueden escuchar por separado y sobre todo que no creen una particularidad con cada uno de ellos, sino que escuchen en general, que escuchen todo, porque cada uno vemos las cosas de una manera, realmente. Esto es algo que mi hija con 5 años un día me dijo, con 5 años, me dice, mamá, es que tú lo ves así, pero yo lo veo así. Me dijo con 5 años. Entonces, a mí esa frase me dio mucho a pensar y me sigue dando a pensar cuando alguien dice, no, esto no es así, ¿no? Digo, no, tú lo ves así, yo lo veo así. Y no tenemos por qué enfadarnos, simplemente hay que buscar el término medio y hay que buscar una solución. Cuando hay un malestar físico, un malestar emocional o un malestar económico, que también existe en una empresa, pues es importante involucrar a los empleados para que todo eso pueda tener una solución. Y la única manera es esto, ¿no? Haciendo reuniones con los mismos empleados. Hacer un poco un propósito de conexión, o sea, conectarnos a nivel de salud, pero también a nivel de sostenibilidad. E intentar que nuestra empresa cree una diferenciación. Esto es lo que hacen las peluquerías saludables y sostenibles. Son diferentes totalmente. Trabajan con productos diferentes. Los productos no se venden en Amazon, en perfumerías ni en grandes almacenes, solamente los pueden vender ellas. Es lo que decía Jaime, ser diferente. Es diferente. Y se sienten diferentes, con lo cual esa diferenciación les da un valor añadido como profesionales
que ellas mismas se envalentonan a seguir por este camino. ¿Por qué siguen? Porque yo las voy concienciando, claro está, ¿vale? Esta es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Esta formación que tú haces a estas profesionales, que les está sirviendo, ¿cómo es esta formación que les está sirviendo como proceso de cambio? Vale, yo os cuento que cuando gané el galardón europeo, WOSHA, solo tenía coloración en ese momento. En el 2019 solo había creado yo una carta de colores que después han ido saliendo marcas que traen de la India genas y barros que les llaman, pero no es mixtura, ¿vale? Porque mixtura solo lleva vegetales, porque yo todo eso ya lo había probado y nunca me lo había podido poner porque me daba alergia. Entonces tenía que ir a urgencias, etcétera, etcétera. Entonces de ahí nace esta creación nueva, ¿vale? Para mí, pero luego para otras personas. Entonces yo en aquel momento, cuando gané ese galardón, solo hacíamos coloración vegetal en las peluquerías. Era la única historia que había de diferenciación. Con estos años he ido sacando champús, diferentes champús, primero uno, luego otro, tratamientos, con lo cual ahora una peluquería puede ser un 100% vegetal, cero químicos. Y esto lo que está haciendo es crear empleo a las personas que tienen síndrome químico múltiple que han sido peluqueras como yo, pero tuvieron que cerrar. ¿Y cómo ha ido surgiendo todo esto? Con las formaciones. O sea, en la formación que yo enseño a profesores de peluquería en la FP, hay 5 módulos. Y de estos 5 módulos, pues el primero hablo de organizaciones oficiales que hay que desconocen los profesores. Hablo de alimentación saludable, hablo de mindfulness, de relajación. Todas las peluqueras hacen 15 minutos antes de abrir la puerta con el equipo de una sesión de relajación, ya sea mindfulness, meditación, sentarse y respirar y ya está, lo que sea, pero claro, llegan allí a la peluquería, a lo mejor han dejado los niños, el atasco, el no sé qué, llegan nerviosas, no pueden abrir y encararse a una persona que viene a cambiar el estilo, por ejemplo, porque se ha enfadado con el marido. Tiene que estar bien emocionalmente para recibir a estas personas. Entonces la manera es esa, ¿no? Relajarte, entonces abres la puerta. Entonces yo les enseño un montón de estrategias aparte de la utilización de la cosmética vegetal. O sea, una peluquería saludable y sostenible no engloba solo la incorporación de un nuevo producto, sino que es una formación holística, que se ha hablado esta mañana, de todo. Quiero decir, ahí entra el empoderamiento, la digitalización, o sea, les enseño a utilizar la inteligencia artificial para crear colores en el cabello, lo que sea. Quiero decir, nuestra inteligencia artificial ya está, ya tenemos una inteligencia artificial programada para que sepa lo que es mixtura, qué mezclas hacer, el tipo de canas, todo. Conoce nuestros tratamientos. Entonces, intentamos avanzar tal como avanza la vida, pero con la medicina ayurveda de hace 3.000 años. Y hemos juntado, o sea, es actualizar lo que ya se sabía, incorporándolo en una profesión que a día de hoy parece que no existe, pero existe. Todos vais a la peluquería en algún momento de vuestra vida, o habéis ido, o iréis. Es algo que siempre va a pasar, ¿no? O sea, es una profesión que no se valora, pero que realmente existe. Esta mañana con comisiones obreras, o sea, yo pensaba, yo hace 25, no, yo que sé, como 40 años que vine aquí a la Villa Layetana y digo, ¿dónde está lo de peluquería? Porque me quería rebelar contra una jefa y que me estaba haciendo la vida imposible. Y me dicen, creo que era la 5ª planta en el servicio de limpieza, de mujeres de la limpieza. Yo digo, ¿cómo? O sea, Tenías que haber venido, GT. Es que... Supongo. Entonces, yo estaba allí en la sala de espera con un montón de señoras que para mí son otra profesión también muy bien avalada, porque sin ellas no tendríamos las casas limpias ni las oficinas, ¿vale? Pero yo pensaba, ¿cómo yo, una peluquera que ha trabajado en Francia con grandes profesionales, estoy aquí con las mujeres de la limpieza? O sea, yo no, ahora sí lo entiendo. Productos químicos, señores. Tenemos los mismos problemas. Productos químicos. Entonces, está muy bien que estén juntos. Ahora yo lo aplaudo, pero quiero decir que es una profesión olvidada y que está como empezando a revalorizarse gracias a esta formación que les estoy
intentando inculcar. Que no solo es producto químico, sino también, lo que has dicho, una forma holística de Sí. ver la peluquería. Ujú. Abel La Casa. Contamos con Abel La Casa, referente en seguridad y salud en URSA, ETEX Group. URSA integrada en ETEX desde el 2022. Es una plataforma clave del grupo para materiales ligeros y sostenibles. ETEX sitúa la seguridad y el bienestar como prioridad estratégica. Abel ha liderado programas con la ambición de cero accidentes, impulsando, si quieres ambicioso, sí, impulsando liderazgo preventivo, participación y mejora de procesos en plantas industriales. Su experiencia es un excelente ejemplo de cómo traducir compromisos corporativos en resultados operativos medibles. Pregunta. Destaca aspectos claves que han sido determinantes en los procesos de cambio vividos en tu organización. Bueno, la pregunta es compleja, ¿eh? No es mía, es de René, que es una mujer muy Sí, compleja y muy lo sé, completa. sí. Bueno, primero de todo agradecer el poder estar aquí, compartir experiencias y la pasión de la seguridad, al menos por mi parte, para mí es uno de los valores. De hecho, tengo un proyecto de máster que baso la seguridad en siete valores. Y voy a intentar explicar lo que es mi experiencia profesional, sobre todo en el sector químico, petroquímico y nuclear. También he estado en la fundición y ahora pues en la parte de aislamiento, que también fundimos cosas, vidrio en este caso. Y intentaré pues explicar toda mi experiencia en el mundo industrial, sobre todo porque los otros procesos no tengo mucha experiencia, solo en la parte industrial. Bueno, ¿qué destacaría los puntos clave? Yo destacaría, voy a utilizar una fórmula que me explicó un gran tutor mío, un doctorado en seguridad, Andy Sherman, a la cual me dijo que hay que fijarte en el comportamiento. Comportamiento no solo es basado en las personas, sino en el entorno. El entorno no solo en la palabra, nos tenemos que quedar solo en el espacio, ¿no? Que hemos hablado también del espacio en la otra mesa, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar primero con las personas. Las personas somos distintos. No hay nadie que somos iguales. Tenemos ritmos biológicos diferentes, pensamientos diferentes, rituales, creencias sociopolíticas que nos hacen pensar de forma diferente. Todo esto, ¿cómo lo gestionas una empresa? Si tienes 500 trabajadores en una planta industrial y cada uno puede pensar diferente y tienen que hacer un proceso, ¿no? Es complicado. Entonces, tenemos emociones, somos emocionales. De hecho, el 90% de las cosas que hacemos son en base a una emoción, ¿no? Somos impulsivos en muchas cosas, ¿no? Tenemos sesgos. Eso hay que estudiarlo mucho, el tema de los sesgos, y daría mucho otra mesa redonda, los sesgos, porque es la parte que me encanta de los comportamientos. Tenemos muchos sesgos cada día, como personas, ¿no? Pero después cometemos errores, no somos robots, somos personas y tenemos errores y hacemos transgresiones, ¿vale? Pues son conceptos diferentes. Yo puedo tener un error, pero puedo transgredir de forma voluntaria algún proceso. Entonces eso también hay que controlarlo a nivel de seguridad, ¿no? Entonces, solo esta parte, a mí es la que me apasiona, que es el factor humano, porque es la que metodología, sobre todo en el sector petroquímico y nuclear, está muy desarrollado esta parte, pero no podemos olvidar nuestro entorno, es decir, el entorno no hemos dicho solo que es el espacio, sino cómo se están haciendo las cosas aquí. Esta es la gran pregunta que muchas veces definimos como la cultura de seguridad, ¿no? Cuando entramos en una empresa, la pregunta que yo suelo hacer, o cuando hago una auditoría corporativa en diferentes plantas que tenemos en el mundo, es ¿cómo estáis haciendo las cosas aquí? ¿Vale? Es importante, ¿no? ¿Qué metodologías están utilizando? ¿Qué objetivos han puesto? ¿Cómo se está haciendo ese liderazgo por parte de los diferentes, del management, del middle management? Es decir, ¿cómo se está haciendo, ¿no? ¿Qué procesos? ¿Cómo estamos haciendo los procesos, ¿no? Industriales? Es decir, tenemos que ver como un escáner, ¿no? Para entender hacia dónde tenemos que ir, ¿vale?
Entonces me suelo centrar en esta fórmula, personas y entorno. Y a partir de aquí hay que desarrollar, ¿no?, lo que es hacia dónde queremos ir con la cultura. Para mí 2 puntos muy claves es el liderazgo, ¿vale? Y aquí entraremos más adelante y más énfasis en este punto, porque me gustaría hablar mucho de liderazgo, por mi experiencia en implantar sistemas de liderazgo y de comunicación en temas de seguridad. Y después hablaremos de otro concepto, un poco más adelante, que es el de la cultura justa. ¿Somos justos con la seguridad? Es un concepto muy novedoso en seguridad, que es difícil a veces de explicar. Nuestra empresa tiene una cultura justa en seguridad y esto lo dejo para más adelante. Qué intriga. Bueno, no, porque sé que me vas a preguntar más adelante, sí. entonces... Ujú. En general, para los tres, una pregunta colectiva. ¿Cuál es la importancia de la concienciación antes de iniciar procesos de cambio? Desde la seguridad y salud, en el trabajo o desde lo que sea. ¿Y cómo ejercitarla? Claro. Hace poco lo cuento más mejor. Gracias. A ver, tengo la impresión de que todo arranca antes que de la concienciación con la percepción. Tanto. ¿Y esto por qué no? Cuando usted percibe algo y lo percibe equivocadamente, sus emociones van a estar equivocadas. Sus actuaciones van a estar equivocadas y no va a obtener los resultados que usted desea. Para mí es muy importante el alineamiento que ustedes miran en esa lámina, hace referencia justo a esto, de alinear percepciones preventivas que no son muy positivas. Si usted pregunta a un gerente, ¿qué le parece la prevención? ¿Cuál es su percepción? Todos nosotros ya sabemos la respuesta. Algún prevencionista alemán decía es que la prevención no motiva, no es sexy, no atrae, no gusta. Y tiene toda la razón. Y no hemos incidido en aquello. Buscamos que la MIN justamente cambie la percepción de todos los stakeholders. Porque creemos que ahí inicia el asunto. Una vez que las percepciones son las correctas, las emociones son las correctas, esto es muy importante, las acciones son las correctas y los resultados son los que deseamos. Esto, ¿cómo hacéis vosotros el trabajo de concienciación? Además, Bueno, yo he de decir que ni soy prevencionista, ni intento serlo, ni sé de normas de la seguridad social, ni sé de nada, ¿vale? Pero me doy cuenta, y hoy, sobre todo después de todo lo que he escuchado, que lo estoy haciendo muy bien, que estoy haciendo todo lo correcto, ¿vale? He de decir que yo conciencio cuando vienen a mí. Yo nunca he ido a una peluquería a decirle tienes que hacer esto. A ellas ya me han venido a mí pidiendo un cambio. Quiere decir que ellas ya empiezan a encontrarse mal y dicen, o han tenido un cáncer o alguien de su familia un cáncer y su médico les ha prohibido el tinte, por ejemplo, y buscan algo más. O sea, todas las peluqueras, que primero eran 30 y ahora son 270, incluso fuera de España, han venido a mí. Yo no he ido a ningún sitio, yo no he ido a llamar a ninguna puerta. Yo vendo el producto porque ellas vienen a mí, pero yo nunca voy a ellas. Entonces, cuando vienen a mí, ya es una cosa segura, porque están queriendo esto. O es posible que una clienta les haya dicho, yo quiero que me pongas esto, porque hoy en día con las redes todo el mundo sabe lo que es una sustancia química, lo que llevan los champús, que son disruptores endocrinos, que son aftalatos, que son los perfumes, lo sabe casi todo el mundo. Y si no lo sabéis, pues simplemente hay que buscar al doctor Nicolás Olea en redes y os enteraréis de los posibles riesgos de los perfumes, los champús, las decoloraciones, los alisados que dañan los riñones. Entonces, no solo dañan al peluquero, dañan al cliente también. Por eso yo no puedo responder qué es lo primero, porque a mí me vienen pidiendo esto ya. Quiero decir, ya están concienciadas de que quieren el cambio. Entonces, no. Abel, en tu caso, ¿cuál es la importancia de la concienciación antes de iniciar procesos de cambio?
Para mí, lo he dicho un poco antes, hay una palabra que es el liderazgo. Nosotros en nuestra empresa, desde hace ya, yo llevo 7 años en URSA, hemos implementado diferentes métodos de liderazgo. Uno es el Total Safety Leadership, que es al final es dar las herramientas a las personas para que piensen en seguridad, pero aparte de pensar es cómo lo deben hacer, cómo deben comunicar a sus trabajadores. Para mí es un programa suizo que implementamos, que creo que es muy positivo para poder iniciar un cambio en la empresa a nivel de liderazgo. Ahí puedes ver los diferentes perfiles que tienes, cómo los inculcas, ¿no? Esa herramienta, esa metodología de liderazgo, sobre todo los jefes de turno. Nosotros tenemos muchos jefes de turno, jefes de mantenimiento, que tienen que en un momento dado, esto lo decía un entrenador de fútbol, tienen que tomar una decisión, que el horno se nos va a pique, por ejemplo, con el apagón que hubo hace unos meses, ¿no? Que tuvimos un gran problema en el horno. 28 de abril. Sí, 28 de abril, Día de la Seguridad, por cierto. Sí. ¿Cómo se te va un horno, pero... y si uno cuesta 12 millones de euros? ¿Cómo se te va, ¿no?, al traste con un apagón, y cómo tienen que pensar la gente y pensar con seguridad, ¿no? Porque es un momento muy crítico en el cual el vidrio se nos fue del horno, tuvimos un escape de vidrio en la planta por culpa de los sistemas de seguridad que no funcionaron por culpa del apagón. Y cómo gestionaron esa emergencia, ¿no? Y es gracias a herramientas, ¿no? Que utilizamos, ¿no? Que al final es mucha información, mucho safety conversation que hacemos de forma diaria, muchas toolbox, ¿no? Con la gente, dándole inputs cuando hacemos un permiso de trabajo, ¿no? Para poder realizar una función con un contratista, ¿no? Por ejemplo, he hablado mucho de los contratistas, ¿no? Es decir, que trabajen en tu casa, ¿no? En tu fábrica, ¿no? Les tienes que al final es darles también qué indicaciones, cómo deben hacer, ¿no? Aunque los especialistas de la actividad son ellos, ¿no? Mecánica o eléctrica, pero al final las normas, nuestros rituales de la planta tienen que ser estos, ¿no? ¿Cómo gestionas esa coordinación, ¿no? Y siempre es con cierto liderazgo. Hemos implementado otros programas americanos de DuPont, Safe Start también, que son programas muy americanos en el sistema nuestro, que creo que nos han ayudado a mejorar el tema de liderazgo, pero aparte también sobre todo de la comunicación. Después hablaremos un poco de cómo debemos comunicar, ¿no? Y la gran importancia de la comunicación efectiva en seguridad, que muchas veces no es así, ¿no? Y al menos es nosotros lo que hemos hecho. ¿Y cómo lo medimos? ¿Cómo medimos la rentabilidad de estos cambios? Bien. Bien. En mi experiencia, Bien, perfecto. los gerentes responderán a sus propuestas cuando usted le muestre resultados. Este es uno de los problemas de la formación en prevención en los másteres. Ellos hablamos solamente de riesgos y de cumplir con la normativa o de cumplir con un sistema de certificación. Pero eso está bien. Pero hay algo que es muchísimo más alto. En las experiencias en Norteamérica, que hemos estado muchos años en una consultora ahí desarrollando justamente esto, miramos, Olga, ¿no? Que cuando discutimos el macro de la organización con la administración, con los gerentes, dicen, entonces, ¿cuál es su aspiración en productividad, por decir algo? Porque nunca en los másteres nos indica la relación entre prevención y productividad. O nos dicen teóricamente valores, nos dan cifras, pero nada más. Y los empresarios nos dicen, caramba, para mí que mejoraría mi productividad un 5%, estoy hecho. ¿Y qué pasa cuando usted, a veces a los 6 meses ya, no solo alcanzó el 5% de incremento, sino el 7, el 10, el 11, el 20% de productividad, el empresario ya no lo quiere soltar a usted? Y por primera vez se empieza a ligar que hacer prevención de esta manera, entre comillas, es demasiado buen negocio. Porque ya no se habla de prevención de riesgos, se habla de prevención de pérdidas, sabiendo que el riesgo es una pérdida. Y de todas las pérdidas de la organización, es decir, de todos los riesgos puros.
Y lo más importante es llegar a darse cuenta que cuando tenemos los sistemas independientes, es un desperdicio en la parte económica de un 60 al 80% del costo de la gestión, porque ese es el porcentaje de solapamiento entre la parte causal y estructural de todos los riesgos puros de una organización. Entonces, es un pésimo negocio ese, desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista técnico, mire usted, muchos accidentes o muchos problemas de pérdidas no se investigan bien. La gente de seguridad ubica el problema solo en aspectos de seguridad. La gente de calidad ubica en aspectos de calidad. ¿Y qué pasa con las interrelaciones? ¿Y qué pasa con las interrelaciones? ¿O es que acaso a usted no le ha sucedido que tuvo un gran problema dentro de su organización porque un proveedor, en vez de entregarle cierta sustancia, le entregó otra? ¿Por qué en la gestión del cambio se materializan más los riesgos? Por esta razón. Porque no sabemos manejar las interrelaciones. Aún más, las interrelaciones son dinámicas. ¿Qué quiere decir esto, no? Es típico en las empresas, ¿no? Dice, pero hombre, este accidente en 5 años no ha pasado. Si ahora incluso estamos haciendo más cosas que antes. ¿Y por qué se dio? Las interrelaciones son dinámicas. Entonces, en resumen, la solución es integrar, hacer un sistema integral para todas las pérdidas por riesgos puros de la organización. Que la prevención sea el eje más transversal de la organización. Y cuando eso está ligado a resultados de productividad, de competitividad, de sostenibilidad económica, social y ambiental, y los resultados usted empieza a mostrarlos. Es inmediatamente la respuesta. Bueno, Rentabilidad. Vosotros sí, tal cual sí, me decías antes. yo, como he dicho, además de integrar las plantas, los vegetales en polvo, los vegetales en aceite, los vegetales en manteca, porque el vegetal está de muchas maneras en la vida, aparte de las plantas de, de nuestro compañero, de Xavi, también aprenden, como he dicho, pues a ventilar cada día, o deben, ¿no? Si quieren tener el certificado, deben ventilar 3 veces al día el salón, deben utilizar mascarillas si usan un producto químico, los guantes que ahora van a empezar a ser regulados nuevos hasta el codo. Cuando los fabriquen tendrán que utilizarlos así, no podrán utilizarlos hasta aquí, hasta la muñeca. Las formo en ergonomía, en gestión de residuos y todo en bienestar físico, en bienestar emocional, y todo esto lo que hace es aumentar los servicios un 30%, aumentar los clientes un 30%, aumentar el ticket medio un 30%, crear empleo, porque al cabo de un año una peluquera que empieza con nuestros productos y los va integrando cada vez más y llega al 50% ya de servicios con estos productos, tiene que buscar personal. Al año busca una persona, a los 2 años 2 y ahora a los 3 años ya buscan 3. O sea, peluquerías autónomas que eran solo de una autónoma llegan a ser de 4 personas trabajando. La peluquería se les hace pequeña. Y luego hay un 80% menos que de gasto de agua y un 60% menos de gasto de luz, porque el cabello tratado con vegetales se seca más rápido porque no es poroso, no está castigado y por lo tanto se seca más rápido, con lo cual también ergonómicamente ganan en salud porque la espalda la trabajan menos, los hombros también y las muñecas mucho más. Es una ganancia, yo creo que total. Está claro. Abel, en tu sector, en tu experiencia, Sí, bueno, ¿es la rentabilidad de los cambios? en el sector industrial casi todo se mide por índices de frecuencia, índices de gravedad, cosas que las empresas, ¿no?, les gusta poner en las páginas web, ¿no? Si miráis la página web de ETEX Group, seguro que pondrá que el índice de frecuencia es 1, ¿no? Seguramente. Pero para mí no es... para mí no se tiene que medir la cultura, por ejemplo, de seguridad solo basándote en indicadores como índices de frecuencia y índices de gravedad. Hay otros indicadores que para mí son por indicadores de la proactividad de la seguridad.
Por ejemplo, am, ¿cuántas veces, ¿no? Habla un jefe de turno con sus mandos de seguridad en el turno, ¿no? Es decir, ¿cuántas rutas de seguridad, ¿no? De tour de seguridad has realizado? ¿Qué calidad tiene esas rutas de seguridad, ¿no? Es decir, hay otros tipos de indicadores que al menos en mis plantas, lo que es España, a nivel más interno, tengo, ¿no? A través, después tenemos la app nuestra, ¿no? De seguridad interna, lógicamente que aquí reportamos accidentes, incidentes, incidentes potenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para mí se tiene que medir, es decir, ¿cuánto hablamos de seguridad al día? Por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando yo entré en la empresa hace 7 años, las reuniones no se empezaban hablando de seguridad, ¿no? Pues, oye, pero hay que empezar a hablar de seguridad. Me es igual si es la reunión de producción. Primer punto es seguridad. Hay que darle esa importancia, hay que darle valor a la seguridad, ¿no? Antes hemos dicho algunas veces que la seguridad no es sexy, ¿no? Como ha dicho el compañero, me ha gustado mucho. De hecho, yo tenía un compañero alemán que se llama Peter Klein, en el equipo corporativo, ¿no? Me decía lo mismo, no sé si viene por aquí, porque has dicho que también era alemán, y siempre decía esto, ¿no? No es sexy, ¿no? Y me ha gustado recordar esa frase porque es la verdad. De hecho, en los programas de liderazgo, nosotros siempre empiezo hablando, ¿no? Con una experiencia profesional cuando me voy a cenar con gente que no conoces o gente que no conoces poco, ¿no? Dicen, ¿a qué te dedicas? ¿No? Y entonces, bueno, soy médico, ostras, no sé qué, ¿no? Y tu mujer, abogada, no sé qué, no sé cuánto. Y tú, bueno, manager de seguridad. Y entonces cuando la gente, bueno, la película cambian de tema, ¿no? Y es verdad, la seguridad, y doy mucho la razón que es porque es algo pasional, al menos en mi caso, y si no ya no me dedicaría a ello, porque cada pequeño cambio que haces es importante, ¿no? Había aquí antiguamente en Cataluña, ¿no? Tenemos un refrán, ¿no? Que el capitán Enciam, lo que le llamábamos, ¿no? Los pequeños cambios, hablaba de medio ambiente en ese caso, en la televisión pública, ¿no? Es decir, los pequeños cambios son importantes, ¿no? Pues en la seguridad es igual, cada paso que haces, cada persona que convences, tomando un café, hablando de seguridad, ¿no? A cualquier momento. Por tanto, es difícil a veces medirlo desde una parte política, ¿no? Pero a mí la práctica me dice que hay que medirlo con indicadores proactivos de seguridad. Es la siguiente ¿Me pregunta. dejas un momento? Claro. Yo querría añadir de lo que yo he dicho, que si queréis ver los datos de beneficios físicos de las peluqueras, en el proyecto que gané en el galardón europeo, está colgado en la página del INS. Si ponéis en el buscador de Google INS Peluquería Saludable y Sostenible, os sale mi proyecto y os lo podéis descargar y allí están todos los datos. Muchas gracias. Hablabais de prevencionistas. ¿Tenemos que ser sexys o qué atributos son necesarios para que los profesionales de las actividades de la salud seamos capaces de conducir procesos de cambio? ¿Qué necesitamos? Definitivamente, definitivamente. Es importante que nos enseñen a hablar idioma estratégico, idioma estructural e idioma de resultados. Y esto no nos formaron así en los másteres y no se siguen formando en los másteres así. Y lo que es más, no nos preocupa este tema, ¿no? La prevención solamente está ligado a lo que es accidentes de enfermedades profesionales y a lo que es ley. Y le contratan a usted solamente para aquello. Y eso está muy alejado de lo que es la excelencia. Mire usted, ¿no? Hace un momentito se hablaba de indicadores. Es que los indicadores que utilizamos nos dice todo. Los índices de frecuencia de gravedad, etcétera, son autopsias. Ya son hechos que pasaron en negativos. Cuando no tenemos la competencia para saber por qué las cosas van bien, para eventualmente saber por qué no puede dar un resultado positivo y tener la competencia para corregirlo. La prevención que planteamos es totalmente reactiva. Y es típico del empresario, ¿no? Cuando usted le pregunta al respecto, él siempre le dice, pero mira, ¿para qué me voy a preocupar tanto si en mi empresa en 5 años me ha sucedido un accidente, ¿no? Y que le deja a usted desarmado.
¿Qué le contesta usted? Y ese es uno de los problemas serios. De ahí que la motivación ha sido siempre esto, ¿no? ¿En qué topamos? En la formación que ahora va a ser mieses a empresarios, va a ser mieses prevencionistas, no para enseñarles otras cosas, en la que ya saben que tienen muchas cosas de conocimiento, mucho talento ahí, sino para complementar aquello que le facilite a él hablar idioma gerencial, para que pueda hablar directamente con el gerente. No resulte que nunca le convocan, que nunca la llaman. En esto, en esta consultora americana que hemos estado los últimos 15 años, hemos mirado, pero fehacientemente, cambios totales de los prevencionistas que hicieron estas competencias adicionales y cómo después fueron promovidos dentro de sus empresas, porque hicimos una estadística. Muchos acabaron jefes de sistemas integrados, muchos acabaron de gerentes de producción, muchos acabaron de gerentes generales. Y es porque salieron profesionales holísticos, integrales, que veían el todo y sabían cuáles eran sus interrelaciones. Y esto es un poquito lo que falta. Pues, bueno, yo a nivel de peluquería, ¿qué es lo que puedo avalar? Un prevencionista, yo creo que debe ser holístico y concienciador. Porque si entra en una peluquería y pide la ficha de seguridad FDS, que se suele llamar, y no la tiene nadie, pues decírselo, oye, pues la tienes que tener y colgada en el laboratorio donde tus empleados fabrican los tintes y los mezclan, porque ahí pone qué pasa con eso. Ahí pone las sustancias que lleva y deben hacer clases de leer etiquetas, que es lo que yo les hago, aprender a saber qué sustancias, qué es la dimeticona y qué problemas puede acarrear en la salud. Y eso las hace conscientes. Entonces, a este nivel yo hablo y digo esto, no sé a otro nivel. A ver, ¿qué atributos tendríamos que tener los prevencionistas para que seamos capaces de hacer procesos de cambio? Sí, yo creo que unos cuantos, ¿eh? Pero vamos a concretarlos. Yo voy a utilizar un concepto que se llama modernidad líquida, de un sociólogo polaco, se llama Bauman, que decía que yo para mí tengo que ser líquido. Líquido quiere decir que me tengo que moldear a cualquier situación, ¿no? A cualquier proceso, a cualquier persona con la que hablas. Es decir, no puedes hablar igual con todo el mundo, no puedes utilizar el mismo argot, ¿no? Con según qué personas, a veces, y aquí está esa parte del liderazgo, lo engancho un poco con el liderazgo, ¿no? Hay que ser maleable líquido, pero lo engancho con el liderazgo, ¿no? Entonces, cuando explicamos tipos de liderazgo, cuando siempre pregunto, ¿cómo tiene que ser un líder? ¿Cuál es el método? Bueno, pues tiene que utilizar todos. Es decir, el gran líder es el que utiliza todos los métodos, no puede ser el técnico de prevención que ponte el casco. No, ya vas mal. Seguramente en algún momento tendrás que llegar a este punto en concreto, porque la persona con la que receptora, a lo mejor tienes que llegar a este momento, porque no todo el mundo, ¿no? A lo mejor tiene una capacidad o es muy reactiva, ¿no? Y a lo mejor tienes que entrar en un momento, ¿no? Pero yo siempre les enseño a los jefes de turno, ¿no? De las fábricas, empieza con una pregunta, siempre, hacer pensar, ¿por qué no llevas el casco? Diferente, ya entras diferente, tienes otro talante, ¿no? Generas conversación y eso hace que también la gente, bueno, no viene es el típico policía que viene y que me dice que tengo que poner el casco, sino ya entras con un poquito más de cariño, ¿no? A las cosas. Pero bueno, a veces no resulta, ¿no? A mí me han querido pegar, me han insultado, es decir, te puedes encontrar de todo en las plantas. De hecho, un día tuve que llamar a los Mossos de Escuadra y todo porque me querían pegar. Es decir, te puedes encontrar situaciones diversas en la industria, porque la gente a veces, pues bueno, actúa de forma diferente y para mí tienes que ser líquido, tienes que ser líder y tienes que no tener capacidad que le llamamos retórica latinizante. Retórica latinizante es un concepto que viene mucho del derecho, en la cual dice que la capacidad de convencer, ¿no? Al juez, ¿no? Es decir, al final tenemos que convencer a la otra persona con gota malaya a veces, o a veces simplemente con un diálogo la convences, a que haga lo que tú pienses que es lo mejor, ¿no? O lo más seguro, ¿no? Porque a veces la persona está con un focus del proceso o de mantenimiento y no está pensando en la seguridad, ¿no? Y tienes que ayudar a dar esa herramienta para que
que piense un poco en seguridad, ¿no? Y para mí tiene que ser, digamos, las puertas más importantes, ¿no? Lógicamente tiene el conocimiento, porque sin el conocimiento a lo mejor no puedes contrarrestar, ¿no? Porque hay gente en un montaje que son arquitectos de la ingeniería que dices, wow, o sea, que a veces tienes que tener mucho conocimiento, pero sobre todo yo creo que sentido común, ¿no? También es una partida muy básica, ¿no? Es decir, vale, venga, no tenemos una línea de vida, ¿no? Por ejemplo, venga, vamos a pensar cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Aquí generas otro debate. A veces no tenemos el papel de la CDS, ¿no? Pero bueno, podemos buscar alternativas para enterarnos un poco hasta que la tengamos, ¿no? Es decir, vamos a poner medidas preventivas hasta que tengamos la definitiva, ¿no? Es decir, hay que poner también un poco de imaginación, ¿no? Ser humilde, ¿no? Para mí también hay que, también porque aprendemos, tenemos que aprender también de los trabajadores y esa humildad hace que puedas llegar un poco más también a las personas, ¿no? Es decir, que les escuchemos, ¿no? Antes ha comentado él, ¿no? Que hay que escuchar a las personas. Es decir, podría aquí definir unos cuantos esas características más, pero con estas yo creo que ya nos defenderemos. Bueno, tenemos camino, ¿eh? Para mejorar Sí, sí. siempre. Os voy a leer un texto que es de la metodología MIN. Hablábamos antes, ¿no? de la prevención sexy, dice literalmente, es de nuestra guía, las actividades preventivas deben ser sencillas, atractivas, sin burocracia, no fiscalizadoras, sexys, para que puedan ser asumidas con alegría. Y la tendencia asociada a la espiritualidad, que va en busca de la verdad y de la justicia, es lo que va más allá de lo convencional y nos debe proporcionar sentido y trascendencia, encontrar su porqué y el para qué. Es esta dimensión mental que sobrepasa técnicas básicas la que nos hace posible dejar huella en esta vida en un proceso que debe desplazar el ego y lo material en el lugar central. En esta mesa se habla de proceso de cambio. Jaime, tú que lo conoces más, ¿cómo crees que esta metodología y el modelo de las 4Ps puede ayudarnos a conseguir este proceso de cambio? Daría la impresión de que es claro, ¿no? Fíjese usted cuando nosotros hacemos actividades para los trabajadores, para la gerencia superior, para los stakeholders, etcétera, miramos una cosa, damos información, capacitamos, adiestramos para que sepa y para que pueda. Y a veces, si hacemos solo eso, es un derroche. Le habrá escuchado usted a sus gerentes, pero si aquí en Invertido hemos hecho tantos eventos y la gente sigue actuando de esta manera, como que, como que no entra. Y claro, el asunto es que ahí falta lo que une a todo, que es el quieran. Y aquí está todo pendiente por hacer. El que quieran hacer prevención. Y quieren hacer prevención, por supuesto, empezando desde el gerente. Acuérdese que él es el principal prevencionista. No olvidar que el 80% de los problemas de la empresa solo los puede resolver la administración superior de la misma. Y que ahora tenemos una prevención exclusivamente enfocada en decir, el empresario siempre dice, eso es un asunto del trabajador, a él hay que formarlo. Pero cuando él sabe que está en sus manos incidir en el 80% de los problemas que generan pérdida de su organización, se empodera tremendamente. Este es un punto súper importante. Y claro, para que quiera la gente, solo ahí empieza usted a visualizar la posibilidad de cultura. Solo ahí usted empieza a dar cuenta que empieza a aparecer la excelencia. Empieza a aparecer el liderazgo, empiezan a aparecer los valores. Es decir, previo a hablar de cultura, de excelencia y todo, hay que hablar, creo yo, de este tipo de cosas. Abel, nos has dejado con la miel en los labios antes, nos has hablado de cultura justa con la seguridad. Y has dicho, luego lo comentamos. Pues es el momento. Sí, bueno, para mí es un nuevo enfoque de la seguridad que tampoco, es decir, no ya está casi todo inventado, ¿no? Pero es verdad que yo tengo la oportunidad, ¿no? De formarme también con un gran experto en seguridad, ¿no? Jesús Villena, de Madrid, en la cual es un impulsor, ¿no? de la cultura justa. ¿Y qué es la cultura justa? Eso es lo que muchas veces yo le pregunté, ¿no? Después de estar días con él en formación, ¿no? Digo, porque explico, ¿no? ¿Qué hacemos en nuestra empresa? ¿Esto es justo? ¿Está bien, ¿no? Porque a veces nos planteamos, ¿lo hacemos bien? ¿Lo hacemos mal?
Entonces me dejó un poco como, todavía falta mucho, ¿vale? Y al final, digamos, sería la cultura justa se define como todos somos capaces de ver y compartir. ¿Eso qué significa, no? Es decir, ¿se aprende de todo lo que pasa en la empresa, de los accidentes, de los incidentes? ¿O se hacen esas investigaciones para cumplir ese expediente y que se hacen las acciones y ya? ¿Pero se ha aprendido realmente? Hay otro aspecto de la cultura justa, que es aparte de aprender, es cómo se comunica, cómo se hace. Todo el mundo es conocedor de cómo se comunica en materia de seguridad, con quién tengo que comunicar las cosas. Resulta que el 85% de los trabajadores, según una estadística, están cohibidos muchas veces en comunicar lo que está pasando en seguridad. Eso significa que nos estamos perdiendo la información precoz para evitar un posible accidente. Y aquí está uno de los aspectos de la cultura justa. Esa comunicación tiene que ser precoz. Es lo que antes habíamos dicho de reacción, ¿no? Y lo que es prevención. Nosotros somos prevencionistas, no tenemos que trabajar en base a la reacción, sino que tenemos que ser precoces, ¿no? Y por lo tanto, unas partes de la cultura justa es que tengamos esos protocolos de comunicación en materia de seguridad que sean muy precoces. Después, la información. Hemos hablado de aprendizaje, comunicación y nos falta la información para que la cultura justa, que son los tres aspectos que se define, podamos decir que sea justa. Es decir, todo el mundo tiene esa confianza en materia de seguridad. ¿Estamos informando bien? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nuestras formaciones son efectivas o son para cumplir el check y decir, ya tenemos el expediente, está formado, el artículo 18 y 19 de la ley de prevención, ya lo tenemos, ¿no? Es decir, tenemos que buscar un paso más a la información y la formación que damos a los trabajadores, ¿no? Todos estos tres puntos que he comentado, información, comunicación y aprendizaje, serían los aspectos que hablan de lo que es la cultura justa, ¿no? Es decir, que todos seamos capaces, y vuelvo un poco al principio, de ver y de compartir. Entonces es cuando empezamos a decir que esa cultura de seguridad es totalmente justa. Pero para ello tiene que haber una cooperación, ese elemento que nos une a esas tres patas que os comentaba la cultura justa. Tiene que ser cooperativa, es decir, no puede haber ningún estamento de la empresa en la cual vaya por su lado, ¿no? Como él ha comentado, ¿no? Medio ambiente por aquí, calidad por allá, ¿no? Volvemos al concepto de cooperación, ¿no? Y si nos preguntamos estos aspectos que os he comentado y analicemos en las empresas en las que estamos, si somos justos, ¿no? Y volvemos a la cultura justa, ¿creemos que tenemos una cultura justa con estos tres parámetros, con lo que os he comentado? A veces te analizas y dices, pues quizá no hemos llegado a ese nivel, ¿no? Sí que comunicamos incidentes, accidentes, hacemos investigaciones, pero le sacamos el jugo necesario. O la bola, ¿no?, de producción, mantenimiento va tan rápido que nos hace parar, ¿no?, y pensar, ¿no?, en seguridad. Y eso es un poco lo que comenta Jesús Villena, que si lo podéis ver, es un gran formador en seguridad, para mí es de los mejores que tenemos en este país. Y lo explica mejor que yo, por supuesto, porque soy mucho más experto en este concepto nuevo de seguridad, pero me impactó y me hizo mucho pensar, ¿no? El qué podemos hacer más en las empresas para ser más justos que en esta cultura. Es decir, que no solo la cultura se quede como algún papel, ¿no?, que está allí, que sí que hay métodos, hay estándares, hay auditorías, ¿no?, pero tiene que haber un paso más. Es decir, tenemos que aprender todos y cooperar todos. Y esto sería también para conseguir la cultura preventiva. ¿Los demás qué pensáis? ¿Cuáles serían las claves para conseguir una cultura justa o una cultura preventiva adecuada en las empresas? A ver, en la metodología Mises vemos dos cosas fundamentales donde está la raíz de todos los problemas de la organización. Y estos dos aspectos son uno, los comportamientos de las personas. Y cuando hablamos de comportamientos de las personas, no referenciamos únicamente a los trabajadores, son todos los stakeholders. Pero habrá todos los stakeholders, los proveedores, los gerentes, los jefes.
Y empezamos a salir de esa prevención únicamente centrada en el trabajador, que él hay que controlarla. Este punto es sumamente importante, es sumamente importante, ¿no? Bueno, hay otro punto que es clave, ¿no? Eh, ligado a las competencias para que empiecen a hacer cultura. Yo siempre tengo un ejemplo del que fue creador de la tarjeta Visa Internacional, que es la tarjeta más usada en todo el mundo. Esta persona, fíjese usted, ¿no? Logró generar confianza, esta es la palabra, confianza, en todo el sector productivo, comercial del mundo, en el sector bancario y en la gente. Un genio, ¿no? Y esto es lo que va a una empresa, no tenemos confianza. ¿Cómo queremos lograr cultura si yo no creo en mi jefe? ¿Cómo queremos lograr cultura si no confío en mis subalternos? Ah, y mis pares no me motivan. Este que hizo la tarjeta Visa se dedicó luego a las asesorías en Norteamérica. Y cuando le contrataban, él simplemente decían, vea, vengo, yo cobro mucho dinero, pero era muy diferente, ¿no? Por eso podía cobrar tanto, era muy diferente, no hacía lo que todo el mundo hace. Y decía, bueno, hágame la pregunta, porque yo cuesto mucho y la pregunta tiene que ser precisa. A los trabajadores les preguntaba, para ustedes, ¿cuál es el principal problema? Los trabajadores siempre respondían, los jefes. Los jefes. No dejan de tener razón. Pero cuando usted les pregunta a los jefes, ¿cuáles son el problema? Ah, mis trabajadores. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Él daba una fórmula que me pareció interesante y por eso lo comparto, que decía, a ver, toda persona, todo profesional del 100% de su tiempo, el 50% debe dedicarle a adquirir las competencias que no las tiene. Un 25% tener competencias para gestionar a los superiores. Un 20% para gestionar a sus pares. Y un 5% para enseñarles esto a los subalternos. A mí me parece un poco genial esto. Cuando usted se empieza a mover en este andarivel, la cultura empieza a aparecer, los resultados empiezan a aparecer. Y ya no es un enunciado teórico, es una realidad que usted la verifica permanentemente. Bueno, yo la verdad que solo voy a poner un caso que son los institutos. Cuando yo enseño en los institutos, claro, ahí es muy difícil que ellos integren la cultura de cosmética vegetal dentro del instituto, porque los institutos, no sé si lo sabéis, pero están vinculados a marcas comerciales, L'Oréal, Vela y Svatkov, ¿vale? Las tres potentes. Entonces, ellos hacen unos precios irrisorios a los institutos para que trabajen con sus marcas. Pero, bueno, gracias a la Universidad de Barcelona y a la Junta de Galicia, pues yo he hecho formaciones a profesionales de la formación que les han dado un certificado oficial, o sea, mi formación es oficial en estos sitios, en Galicia y Cataluña, y la están ya integrando dentro del módulo nuevo de este año de sostenibilidad, mi formación de peluquería saludable y sostenible. Y claro, ellos me dijeron, las profes siempre el problema es el mismo. ¿Y cómo lo integramos? Porque claro, tenemos estas marcas, ¿no? Cada instituto la suya. Entonces yo creo que una cultura prevencionista justa, en este caso mío, es que yo les digo, mira, empezar poniendo solo un día el champú vegetal. No vayáis a usar todos ellos los tienen todos, porque nos hacen una compra de todos los productos. Es el pack de institutos, ¿no? Pero les digo yo, empezar poniendo un día a la semana que todo, porque todos los productos, o sea, todos los servicios químicos pueden lavarse con nuestro champú vegetal. Es un pH ácido y con lo cual va a acidificar un cabello alcalino, que es el que está tratado químicamente. Entonces, un día a la semana laváis solo con el champú. Al mes siguiente metéis los tratamientos y a otro mes la coloración.
y acaban a los 9 meses, 8 de instituto, que están trabajando todos nuestros productos poco a poco. Esto es la formación. Yo creo que en la prevención lo primero es la formación. Y si la formación se hace ludopáticamente con juegos, se les envían pósters para que puedan verlo, se les hace de manera lúdica que aprendan, porque lo que se ve se aprende, lo que se ve, lo que se toca, todo, o sea, aquí entra todo el tema de sentido, ¿no? De las emociones, de sentimiento, de emociones, y un prevencionista tiene que ser todo esto, yo creo, aparte de lo que ha dicho él. Abel había dicho antes que la cooperación en el aprendizaje, en la comunicación, en la formación para una cultura justa. ¿Alguna clave más para cultura preventiva? Bueno, tenemos diferentes herramientas que complementan para conseguir esos aspectos. Nosotros en nuestra empresa, yo voy a mencionar algunos, programas de factor humano. Es decir, ayudamos a las personas de la organización a pensar, primero, en qué estado están personalmente. Es decir, hemos llegado al nivel en el sentido de que les hemos ido a analizar en qué estado vengo hoy al trabajo, ¿vale? Nosotros lo usamos en 4 estados: complacencia, por ejemplo, ¿no? Que es un estado que a veces es muy fácil conseguirlo, estar en complacencia, porque la rutina, ¿no? El día a día, el conocimiento hace que también nos relajemos, ¿no? Si nos acordamos cuando sacamos el carnet de conducir, los primeros días con la L, ¿cómo vamos? ¿No? Vamos así, tensos a 80. A los 5 días ya 90, 100, 120. Nuestra percepción del riesgo va bajando, ¿no? Entonces, hay que enseñarles a saber cómo están hoy, ¿no? Y utilizamos una técnica basada con el Safe Start, es un programa americano, ¿no? Para ayudarles en qué estado están. Y a partir de aquí, qué herramientas les hemos dado para que minimicen ese riesgo de su estado mental, físico, porque también puede ser la fatiga de ese día, ¿no? Pues a veces hay que tener la capacidad de decirle a la gente, no, que yo no puedo más, tengo que parar 10 minutos, ¿no? Es que es darle la competencia, que sean interdependientes a tomar esas decisiones, y que todo el mundo, lógicamente, tiene que cooperar para que nadie le diga, no, perdona, tú vas a producir, ¿no? Es decir, les hemos dado esa formación, que además es un reciclaje de cada 3 años, porque es una certificación al final. Después tenemos otras herramientas, como el tema que comenté antes del liderazgo, ¿no? El Total Safety Leadership. Tenemos un programa que se llama Kaizen, ¿no? Que hace participar a los trabajadores de que ellos propongan un pequeño cambio de seguridad que ellos crean, pero que ellos son los tractores de ese cambio. Es decir, la gente, los recursos los busca la empresa, les ayudará a alguien, ¿no? Pero que ellos tienen que liderar ese pequeño cambio, es que ellos han promovido, ¿no? Para mejorar su entorno o algo, la parte técnica, ¿no? Del proceso a nivel de seguridad, ¿no? Eso lo llamamos el Kaizen. Y eso tienen que liderarlo ellos. Tenemos otras herramientas como el Hazard Hunting, que es el tema de cada mes su líder tiene que dar una formación. No es una formación como tal, sino como un tópico mensual, ¿no? Por ejemplo. Pero cada día tienen que hacer una charla de seguridad antes de empezar a trabajar, ¿no? Que es nosotros llamamos Safety Conversation, que al final es una charla más informal en la cual pues tienen que hablar de seguridad, ¿no? Son 5 minutos hablar de seguridad. La gente manteniendo que emite permiso de trabajo, pues tienen que, aparte de dar el permiso, ¿no? Y rellenar el permiso con el contratista y nosotros mismos, ¿no? De decir qué riesgos hay, qué medidas preventivas hay. Nuestro permiso de trabajo, a diferencia que otras petroquímicas, ha llegado al nivel de evaluar el riesgo. Hacemos una pequeña evaluación al momento con un índice de riesgo, y ese índice de riesgo, por ejemplo, te da un número, un score, que depende del que te dé, tiene que trasladarlo a su superior, ¿no? Y hemos hecho una pequeña evaluación del permiso de trabajo, porque el permiso de trabajo mucho en el sector petroquímico es una identificación de riesgos y de medidas, pero no se evalúa el riesgo, ¿vale? No es como una evaluación de riesgo. Nosotros hemos llevado al nivel, en el sentido de que nuestro permiso es una poco sábana, porque es así de grande, con colores, ¿no? Pero hemos empezado toda actividad la vamos a evaluar, ¿vale? Después tenemos, lógicamente, pues como todas las empresas, ¿no? Audits, checklist, ¿no? Que te hacen pues introducir que tu mente, ¿no? Siempre esté activa en seguridad. La Safety Observation, ¿no? Que al final son observaciones de seguridad basadas en comportamientos, como cada persona, como cada líder tiene que ir a campo y hacer
simplemente como una auditoría, una inspección, pero solo basada en comportamientos, ¿no? La parte técnica ya se evalúa con el checklist, con comunicaciones, ¿no? Pero ¿cómo cambiamos a las personas, ¿no? Pues cuanto más gente salgamos a planta y estemos dando vueltas, ¿no? Trabajando y dedicando la seguridad de una parte, o sea, que un director de la planta esté dando vueltas solo de seguridad, ¿no? Que olvide el proceso, para mí es impactante. Un director general, ¿no? Que venga a la planta, o cuando trabajaba en una compañía, el presidente de la compañía que tenía que visitar planta por planta cada año, hacer una visita de seguridad exclusiva, ¿no? Para mí también es impactante a veces, ¿no? Que generamos impacto, ¿no? Que tenga alguien, pues bueno, que en principio es el presidente de la compañía, que te va a hacer algo de seguridad, ¿no? Bueno, podría estar aquí hablando de mucho, ¿no? Y cómo y fomentar el reporting, que es un poco de la cultura justo que hemos dicho, es fomentar mucho el reporting para tener esa información muy precoz de cualquier cosa que está pasando, para actuar de una forma muy inmediata. Pues lo vamos a dejar aquí. Yo estaría horas, ¿eh? Si queréis, luego continuamos ahí, pero ya con un café, con una caña. Y A mí me gustaría sí, decir perdón. algo que me acaba de llegar en el móvil, que el domingo a las 13:30 por la televisión La 2 española, La 2, sale el programa El Escarabajo Verde y salgo yo y el doctor Nicolás Olea que he comentado y hablamos de los tóxicos en cosmética. Perfecto. Así bueno, sensibilizando cada día. Hemos hablado, voy a hacer un pequeño resumen, hemos hablado de los procesos de transformación exitosos, como los que son aquellos que se convierten en metodologías transferibles y generan impacto más allá de la organización, tal como nos enseña toda la actividad de Esther. Hemos hablado también de liderazgo, de cooperación, de reporting, de cultura justa, de concienciación, de percepción antes de la concienciación, de integración o de los sistemas integrales y nuestro sistema MIM de gestión. Nos quedamos con muchísimos conceptos, seguiremos trabajando y agradecer a todos vosotros y comentar que esto es el tercer foro Mieses y que seguiremos explorando cómo construir una prevención integral y transformadora entre todos juntos. Muchísimas gracias.